Buenas tardes, bienvenidos. Como podéis ver, hoy no es 2 de febrero ni estamos en el Joaquín Roncal. Hay veces que la vida nos lleva por caminos que no son los que nosotros hemos diseñado, y esta es una de esas veces. Por necesidades del guión, por esas cosas de la salud, tuvimos que suspender la conferencia de Javier el 2 de febrero, pero lo vemos que está fenomenal aquí y dispuesto, así que ya doy respuesta a algunas preguntas que hacían antes por ahí. ¿Cómo estás? Pues fenomenal, ¿no? ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Esta conferencia, este encuentro, esta charla, este taller, forma parte de un ciclo de 3 conferencias en la que nos preguntábamos cómo encontrar a Dios en la vida, cómo hacer lectura creyente. La tarea del teólogo es dar razón de la fe, dar razón de Dios. Hoy vamos a hacer un ejercicio de teología, una teología no basada principalmente en documentos a la que estamos acostumbrados, sino una teología que mira la vida, la realidad, nuestra vida, nuestra historia, nuestro acontecer, como un lugar privilegiado de presencia de Dios. Quien se pone a mirar, a contemplar esa realidad es un creyente. Quien se pone a narrar su experiencia de fe desde esa realidad es un teólogo. Eso es lo que le hemos pedido a Javier esta tarde, que nos ayude a desentrañar, a cómo desentrañar esas huellas de Dios en las propias biografías. ¿Quién es Javier? Javier es muchas cosas, yo creo. Es un buscador de Dios en la vida y narrador de Dios en la vida, por tanto es un teólogo. Javier es un creyente, alguien que, pues, de los que intentamos reconocernos como que hemos encontrado, intuido, experimentado a Dios, y es un trabajador de la viña de Dios, del campo de Dios, en mil tareas, pastoral familiar, juvenil, mundo caritativo. Yo creo pues, que estás en todas las plantas de las tareas divinas estas que llevamos entre manos, Javier. Es padre de familia y bueno, muchos le conocéis y sabéis que es, entre otras cosas también, muy buena gente, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí la presentación. Y ahora ya te dejo a ti, que para eso hemos venido, para escucharte a ti y no a mí. Pues muchas gracias por esta presentación. Gracias también a la Acción Social Católica por prestar los locales, por tener la idea, por lanzar, por apoyar este ciclo que habíamos... Tengo un problema yo con los micrófonos, es que, en fin, es una cosa. Bueno, este ciclo que habíamos titulado Encontrar a Dios en la vida, taller de lectura creyente de la realidad. Vamos a intentar que la tecnología nos ayude un poco. Bueno, a veces no, a veces sí. Huellas de Dios en la propia biografía. Esta es la charla que concluye este ciclo. Nos han hablado ya bastante bien de dos dimensiones fundamentales de la vida, ¿no? De cuando la vida se trunca por el dolor, de cuando hay que recoger los platos rotos, de cuando cuesta ver a Dios. Nos han encontrado de la historia como un lugar en el que el reino se va construyendo, como un lugar en el que Dios se va manifestando. Y ahora vamos a intentar concluir el ciclo con esta tercera aportación, encontrar a Dios en la vida personal de cada uno. Entonces, huellas de Dios en la propia biografía es el título de la charlita de hoy. Esa cita, si no creéis, no comprenderéis, es un poco la que daba continuidad a todo el ciclo, la que arropaba las 3 conferencias. En todas las tradiciones religiosas, el ser divino se da a conocer
porque va acompañando el recorrido vital de la gente y se va manifestando a los hombres y mujeres. Y aparece gente que decimos de ella que son creyentes. ¿Quién es un creyente? Un creyente, en principio, no es alguien que sabe que Dios existe. Un creyente es alguien que tiene experiencia de Dios, que tiene una relación personal con Él. Es alguien que conoce a Dios de una forma experiencial que no experimental. Y es alguien que además sabe o se siente o se ve comprometido a ser mediador de ese Dios para los demás. En nuestra tradición judío-cristiana estos contactos también tuvieron lugar y ha habido siempre personajes carismáticos que han sido visitados por Dios. Por ejemplo, Moisés, Abraham, los profetas, los patriarcas, los jueces, los reyes. Sin embargo, nosotros nos vamos a detener justo un instante antes de que esta gente empiece su actividad pastoral, vamos a llamarlo así, ¿vale? Antes de que esta gente salga al mundo, ¿cómo es capaz de darse cuenta de que Dios le habla? Un segundo antes, tenemos que dar el botón. ¿Cómo es capaz de ver a Dios en sus vidas? ¿Cómo saben ellos que no se engañan a sí mismos? ¿Cómo son capaces de discernir la voz de Dios entre tantas voces como hay alrededor? ¿Cómo nosotros podemos sacar provecho de esa experiencia? Y cómo en nuestro siglo XXI es todavía capaz el hombre de encontrar a Dios. ¿Es posible todavía encontrar huellas de Dios en el hombre? Huellas de Dios en el hombre. ¿Es posible o no es posible? Porque la verdad es que esto parece cada vez más difícil. Si nosotros fuésemos personajes bíblicos y viviéramos dentro de una película, de esas de la Metro-Goldwyn-Mayer, pues lo tendríamos muy fácil, porque en esos sitios Dios siempre aparece majestuosamente, ¿no? Si es no, que se lo digan a Charlton Heston o a cualquiera de estos, que Dios siempre aparece y no hay duda de que Dios habla, lo tienen clarísimo. Sin embargo, para nosotros no es tan sencillo. Podemos decirles a ellos que tuvieron la suerte de que sabían, entre comillas, que Dios les hablaba, aunque les dijera barbaridades. Y aquí es donde empieza una dificultad que no es pequeña, porque esas apariciones, esas manifestaciones, esas teofanías están escritas en un lenguaje que está muy cercano al mito, a la leyenda. Son cosas que tenemos que ir desgranando un poco. Son cosas que tenemos que caer en la cuenta de que son maneras de expresar lo inexpresable. Entonces decimos, aunque Dios dijera barbaridades, el buen Abraham sabía que Dios le hablaba. Y tú fíjate que Abraham, conocemos la historia de sobra, ¿no? Abraham era un señor muy mayor, si hacemos caso a la Biblia, 75 años, cuando salió de su pueblo. Y Dios le prometió una patria, un pueblo, una descendencia. 75 años, 100 años, cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo. Bueno, pues hombre, Abraham, claro, y 2, y 3, y 4. Sin embargo, Abraham se mantuvo allí. Cuando ya había tenido el hijo, contra todo pronóstico, Dios le dice que tiene que sacrificarlo, que tiene que matarlo. Todos conocemos la historia. Se ha interpretado de muchas maneras y la cuestión es que Abraham, siendo un creyente modélico, fue un creyente que se encontró con un Dios extraño. Aunque la verdad es que Dios le prometió una vida idílica. Su mujer, su hijo, su tribu, sus rebaños. Dios le prometió esto. Otro creyente fundamental, Moisés. Otro señor a quien ya conocemos, que es la gran figura del Antiguo Testamento, que era descendiente de Abraham, pero que por circunstancias que también conocemos tuvo que salir corriendo de Egipto, tuvo que llegar a una tierra extraña y allí en esa tierra extraña Dios le da a conocer el sentido de su vida, le revela su destino. Moisés se quejó, Moisés pataleó, Moisés protestó, pero al final Dios venció su resistencia y salió, volvió a Egipto. Podemos encontrar aquí ya dos constantes.
La primera, Dios es siempre alguien paradójico, alguien que va contra las normas del mundo, alguien que es capaz de superar cualquier barrera natural, la esterilidad de Sara, la ancianidad de Abraham, la tartamudez de Moisés, y además, superando eso, lo presenta como prueba de su compromiso. Y escoge a lo pequeño, a lo que nadie hubiera querido. Escoge a un pastor para rey o para profeta. Se pone siempre del lado de los pequeños, protege a los huérfanos, a las viudas. Nos lo recuerda la ética de los profetas, nos lo recuerda el código de la alianza. Dios está siempre en el lado contrario a donde está el interés del mundo. Dios es siempre paradójico. Y además, Dios es profundamente desinstalador, porque no deja a nadie quieto. A Abraham lo llamó para salir, a Moisés lo llamó para volver a Egipto, no deja a nadie quieto. Dios siempre es el que dice, pues mira, ni por allí ni por allí, sino por aquí y así. Tenemos otro personaje fundamental que va a ser el buen Jeremías. Y con Jeremías vamos a tener otra característica fundamental de la revelación de Dios. Jeremías, que tiene también una vocación prototípica, porque es ese de que cuando estabas en el vientre de tu madre te formé, te crié, irás donde yo te diga, harás lo que yo te diga, y lo que yo te mande tú vas a hacer. Jeremías se pasó la vida al pobre hombre llorando, amargado y sufriendo por los rincones. Es el profeta de las lamentaciones. Y sin embargo, Dios lo que le dice a Jeremías siempre es: yo voy a estar contigo. Dios promete siempre la compañía constante a Jeremías, y a pesar de eso, a Jeremías no se le ahorró ningún sufrimiento. Como contrapunto a todo esto, la Biblia nos propone espacios habitados por Dios. Fue Abraham el primero que empezó la tradición de allí donde se encontraba con Dios. Él levantaba un altar, ponía una piedra, una estela, una señal. Y Jacob fue, sin duda, es el paradigma de esta manera de relacionarse con Dios. Jacob un día tuvo un sueño, vio unos ángeles, unas cosas, y cuando despertó del sueño dijo: caramba, yo no lo sabía, pero Yahvé estaba aquí. Esta costumbre de encontrar espacios se va multiplicando en la historia de ese pueblo que llamamos Israel. Van apareciendo altares, van apareciendo capillas, ermitas, rinconcitos, donde la gente se va encontrando con Dios. Vamos a avanzar muchos siglos, unos cuantos, y nos encontraremos que el pueblo de Israel ya está sentado en la tierra prometida, ya ha vivido su gran epopeya, ya ha triunfado. Y encontraremos otros espacios fundamentales donde ellos ven a Dios o creen verlo. El templo, la monarquía, el culto y la ley. Y todo esto en principio es muy bueno y es muy santo porque es querido por Dios. Pero con el paso del tiempo se va devaluando y al final acaba arruinando al pueblo. Y entonces aparecerán dos corrientes críticas fundamentales. La profecía crítica, que ejerce su propia vocación y hace oír la voz de Dios recriminando al malvado su actitud. Y la segunda, la sabiduría. La sabiduría es un ejercicio práctico de entender la vida. Lo que busca es la comprensión de las vivencias y de las propias experiencias en el marco de una comunicación con Yahvé, en la que Él es el garante de una ordenación de la vida que encierra un compromiso ético, que se revela a quien discierne con seriedad más allá de los oráculos proféticos y de la legislación sinaítica. En el fondo, la sabiduría es una forma secular de ver a Dios en la vida. El sabio de Israel reflexiona y busca a Dios en la propia vida, porque en otros sitios a veces no puede encontrarlo.
Porque muchas veces, a pesar de que oye voces por todos sitios, a pesar de que le dicen está aquí, está allá, él no lo ve y tiene que reflexionar y lo encuentra en lo más cotidiano. Esto también será una corriente que tenga varias escuelas, que dure muchos siglos y que también hay que tomarla con crítica, de una forma crítica. No todo es bueno, pero bueno. En fin, está ahí la sabiduría. Adelantamos muchos más siglos. Un sabio fundamental que a nosotros en principio nos ha marcado mucho. A ver si lo conocemos. Venga. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tiene un ejercicio de discernimiento continuo en su vida. Y llega un momento fundamental en el que él se siente lleno de gozo en el espíritu y eleva la voz para decir: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Porque Él ha descubierto la voz de Dios en medio del mundo y es testigo del que el tesoro permanece todavía oculto. Jesús, un ser humano de su tiempo, de su cultura, que nos deja una experiencia fundamental. Jesús, que es un profeta, de hecho vivió como un profeta y murió como un profeta. Y la gente de su pueblo y de su tiempo le identificó como profeta. Los caminantes aquellos de Maús le dijeron: Jesús, que era un profeta, tal y tal, y nos lo han matado. La samaritana del pozo dijo: veo que eres un profeta. Y Jesús, que fue un sabio, que buscó siempre a Dios aparte de donde se supone que debía estar. De Jesús se pueden decir muchas cosas y la teología ha reflexionado mucho sobre Jesús y las religiones y la sociedad. Y yo humildemente pensamos que hay muchas cosas que se pueden decir y otras que no, pero hay tres cosas fundamentales de Jesús que creemos que no se pueden obviar nunca. Actitud vital de Jesús, 3 puntos fundamentales. Que Jesús siempre va un poco más allá, siempre está llevado por el amor de Dios. Él es capaz de transgredir cualquier barrera y saltar cualquier obstáculo. Y no dejará nunca de acercarse a nadie, porque todos los seres humanos son dignos del amor de Dios y todos son capaces de expresarlo, encarnarlo y sentirlo. Sabemos de sobra ya que se acerca a los samaritanos, a los enfermos, a los extranjeros, a las mujeres, a los niños, a los pecadores. Todos iban a ver a Jesús y todos encontraban en Él algo que les hacía sentirse cerca de eso o de ese a quien llamaban Dios. En segundo lugar, Jesús está siempre presente, está siempre totalmente disponible, es capaz de darse a los demás de un modo asombroso, casi milagroso, sin que parezca importar en ese momento nada más que la persona que hay delante. Si recordamos los diálogos de los evangelios, sobre todo en Juan y algún otro, podemos recordar diálogos fundamentales de Jesús, ¿no? El joven rico, Nicodemo, la samaritana del pozo, Pilatos, tiene un diálogo ahí un tanto extraño, tal, pero está ahí. El diálogo quizá más extremo de todos, el del buen ladrón en la cruz, ¿no? Incluso en ese momento Jesús es capaz de sobreponerse a su propia realidad y estar pendiente solo de esa persona durante ese momento. Es posible que esto sea un ejercicio redaccional, ¿no? Y que a lo mejor históricamente no todo pasase así. Pero qué duda cabe que si lo han escrito así es porque algo de eso intuyeron en Jesús y algo de eso vieron en Jesús y algo de eso nos querían transmitir. Y la tercera cuestión es que Jesús es un hombre plenamente libre. Es libre como solo puede serlo aquel que se entrega, que se posee a sí mismo para entregarse a los demás sin barreras, sin reserva ninguna. Solo quien es libre con mayúsculas puede prescindir de convenciones sociales y religiosas. La cuestión es que
esa libertad de Jesús, él la basa en su vivencia más profunda. ¿Y cuál es su vivencia más profunda? Que el Padre y yo somos uno. Porque él sabe eso, es capaz de renunciar a los elogios innecesarios y es capaz de escabullirse cuando le quieren coronar rey. Porque él sabe eso, sin embargo, es capaz de afirmarse a sí mismo y decirle a los fariseos en un momento dado que si callas a estos, cantarán las piedras. Jesús sabe quién es, y ese saber quién es y con quién está y de dónde viene le da la libertad absoluta para hacer todo lo demás. Podemos entonces, como ya se habrá imaginado, establecer una relación fundamental entre los creyentes del Antiguo Testamento y Jesús. Esa relación fundamental es que el amor de Jesús, que salta todas las fronteras, es el mismo amor que motivó a los patriarcas a una existencia paradójica, que para muchos era completamente absurda. La paradoja total es el amor a Dios, y Jesús lo encarnó como nadie. Y además llegó a formularlos de alguna manera, y la gente de sus labios llegó a entenderlo de tal manera que pudo dejar por escrito un texto fundamental como las bienaventuranzas. La disponibilidad plena y radical de Jesús le lleva a salir siempre de sí mismo. De Jesús han dicho que era un hombre descentrado porque ponía el centro en los demás, no en sí mismo. Que era un hombre excéntrico porque no se alimentaba a sí mismo, porque no estaba pendiente de sí mismo, sino de los demás. La cuestión es que Jesús es el hombre completamente desinstalado. Y en ese desinstalamiento, Él se pone siempre a disposición y a merced de todos los demás. Tanto es así que llega a dar un sentido nuevo a la realidad humana de la familia. Desde ahora, o desde Jesús, la familia será aquellos que cumplan la voluntad del Padre. ¿Qué tenemos con esto? Tenemos una vocación universal. Una vocación universal. Esto es. Sal de tu casa, del lugar en el que habitas, en el que estás seguro y tranquilo, vete al faraón, no le des la espalda a la realidad conflictiva y déjate guiar por el Espíritu, igual que Jesús se dejó guiar por el Espíritu. Seguro que tu vida será feliz, será plena y será dichosa. Y tendrá además el mejor de los finales posibles, aunque normalmente ese final será siempre paradójico. Sin embargo, todavía no podemos dar por sentada una simple continuidad, porque hay una diferencia fundamental entre aquellos creyentes y Jesús. ¿Cuál es el cambio fundamental? El cambio fundamental es que los patriarcas, los jueces, los reyes, los sabios, el pueblo, tenían la conciencia de estar siempre en compañía de Dios. Si Jeremías en todos sus sufrimientos seguía hablando a Dios, es porque él pensaba que Dios lo escuchaba. Por eso escribió las Lamentaciones. El pueblo que iba por el desierto veía la columna de nube durante el día y de fuego durante la noche, y le iba guiando. Esa columna llegó un momento en que marcará la presencia del Señor en la tienda del encuentro. Después esa tienda pasará a ser la morada de la gloria de Yahvé. Y cuando se construya el templo será el lugar donde habite el nombre de Yahvé. Y cuando el templo, con el tiempo, sea destruido, destrozado, arrasado, y después reconstruido otra vez, Dios, fiel a sus promesas, prometerá dar en él la paz. Y sin embargo, el pueblo volvió a corromper el templo. Y entonces llega Jesús y dice: habéis hecho de mi templo una cueva de ladrones, y esto es lo que no puede ser. Y ante las disputas, que sepáis que ya ni este templo ni aquel otro templo, ni Jerusalén, ni el monte, ni el pilar, ni el aseo, ni la Macarena, ni nada. Simplemente en espíritu y en verdad. Por aquí va el cambio fundamental, por aquí va, todavía no ha llegado. En espíritu y en verdad.
Y además va a revelar que quien guarde su palabra, cosa que el mundo no hace, a ese el Padre lo amará. Y entonces ambos, el Padre y él, vendrán y harán morada en él. Este es el cambio fundamental. El Padre y Jesús harán morada en nosotros. ¿Dónde está Dios? Dios está en el ser humano, en el hombre. Esto la tradición cristiana lo ha dicho de varias maneras. San Pablo, que era un judío de pro, dijo que nosotros somos santuario de Dios. San Juan ya nos ha dicho que haremos morada en él y que Dios habita en quienes le aman, dirá también en sus cartas. Con el paso del tiempo habrá más gente que diga lo mismo. San Agustín. Hay un momento en que dice: tarde te amé, hermosura tan antigua, tan nueva, tal. Tú estabas dentro, yo estaba fuera, y yo te buscaba fuera. Y cuando te encontré, fue tarde, pero te encontré. Y pasado el tiempo, una mujer que se inspiró también en San Agustín llegó a decir que el hombre es una morada habitada por Dios. Un castillo de cristal, de diamante, todo eso, y que en lo más profundo de ese castillo habita Jesús, vive Dios. Y en una de sus poesías, Jesús le dice alma, al alma, a la persona, Manolito, Pepito, Marianita, Fulanita, Pili. Alma, buscarte has en mí y a mí buscarme has en ti. Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada. Este es el cambio fundamental, que Dios habita en nosotros. Tenemos entonces un nuevo ecosistema. Llega Jesús, revienta todo y nos da un mundo nuevo, un nuevo ecosistema. De la mano de Jesús el hombre descubre que es un ser libre, está liberado de cualquier servidumbre. Recordemos lo de la carta a los Gálatas: para ser libres nos liberó Jesús, la libertad de los hijos de Dios, todo eso. Somos completamente libres. Cuando descubrimos que somos libres, hacemos como Jacob, despertamos del sueño, pero ya no decimos que Dios está aquí, sino que Dios está en mí, y yo no lo sabía. Cuando Abraham empezó su camino de fe, la religión ya existía, ya había dioses, ya había gente y templos y cosas que se reunían y tal. Él lo que descubrió fue un Dios personal. Fue un Dios que tenía una atención personalizada, que no hacía caso de los criterios cuantitativos. Dios le hablaba a él, a Abraham. Moisés dio un paso más. Moisés descubrió que mi salvación y mi liberación no son suficientes. Son necesarias la salvación del pueblo entero. Y aunque han dicho que no vamos a hablar de libros, yo aquí sí que quiero citar a un filósofo español, porque tiene una frase que siempre se cita a medias y entonces le cambian el sentido. Moisés ya descubrió antes que Ortega y Gasset que yo soy yo y mis circunstancias. Porque Ortega lo que dijo es: yo soy yo y mi circunstancia, y si no salvo mi circunstancia, no me salvo a mí. Si cortamos la frase a mitad, queda una frase de resignación, queda una frase de yo ya no puedo dar más porque mi circunstancia me oprime y me pesa. Pero si yo tengo la esperanza de cambiar mi circunstancia, la resignación desaparece. Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no salvo mi circunstancia, no me salvo a mí. Por eso Moisés tuvo que cambiar su circunstancia. Tuvo que volver allí, a la circunstancia que le había conducido hasta el pueblo de su suegro Jetrón. Tuvo que salir del rebaño, volver y cambiar su circunstancia, que era la circunstancia de un montón de gente. Y a pesar de todo esto, a pesar de todos estos descubrimientos, resulta que la vida anda que no es puñetera, y anda que no tiene reveses, y anda que no nos da la vuelta 1000 veces, ¿no? Moisés, Abraham, Jeremías, los creyentes encuentran siempre al final
la barrera, la paradoja de que a pesar de todos los prodigios que Dios ha ido haciendo, al final el mundo, el ser humano, no está libre nunca de contrariedades y peligros. El sabio, ¿qué es lo que dice con su ejercicio práctico de la vida, con su forma de buscar a Dios? El sabio lo que dice es que Dios no hable, sino que Dios no está donde le buscamos. Jesús, que es el sabio al que estamos siguiendo hoy, le dirá un día a aquellos discípulos de Emaús: qué insensatos, qué tardos de corazón, qué necios sois, que no sois capaces de comprender lo que ya dijeron los profetas. Y se lo volvió a explicar, porque Jesús, recogiendo la tradición y recogiendo su propia experiencia, lo que hace es expresar que Dios ha venido a salvar a lo pequeño y que las bienaventuranzas van a ser la clave de interpretación del mundo. Esta nueva sabiduría que buscamos tiene sobre todo una cosa fundamental, y si no es que no la hemos encontrado, es que es transformadora. La sabiduría que Jesús propone va a hacer de nosotros pobres que renuncien a enriquecerse empobreciendo a los demás. Va a hacer de nosotros gente humilde que rompa el círculo de la violencia y de la dominación. Gente limpia de corazón que pueda ver el mundo con los ojos de Dios, y va a hacer de nosotros gente perseguida por obrar coherentemente y en conciencia. Y aquí subrayamos la acción y no subrayamos el sujeto de la frase, ¿no? No damos valor a ser pobre, a ser humilde. Damos valor a la acción que nos conduce a todo eso. Esa nueva sabiduría es también transformadora, porque hace crecer en nosotros la seguridad de sentirnos habitados por Dios, que nos hace saltar siempre más allá y que coloca la vida entera bajo el prisma de su amor. De tal manera se tornará paradójica y completamente libre. En esta nueva sabiduría nuestra, que vamos persiguiendo, que vamos encontrando, que vamos intuyendo a ramalazos, resulta que la desinstalación que nosotros vamos viviendo se abre a los demás, se vuelve disponibilidad absoluta, presencia activa y eficaz, en la que el valor fundamental es la autodonación de cada uno y la regla última de conducta, la conciencia, donde podemos oír la voz de Dios que nos habla. La nueva sabiduría proporciona una forma nueva de comprender el mundo. Hemos dicho que Jesús llegó un momento en que dio gracias a Dios porque había revelado esas cosas a los pequeños, no a los sabios y a los poderosos. Lucas presenta ese episodio en el momento en que los 72 discípulos vuelven. Recordamos que Jesús elige 72 discípulos, los envía de dos en dos y les va diciendo cosas para que vayan haciendo. No llevéis sandalias, no llevéis bastón, una túnica, sin alforjas, no sé qué. Donde os reciban, quedaros, y donde no os reciban, marcharos. Y esos 72 discípulos vuelven entusiasmados porque han ido expulsando demonios, sanando enfermos y convirtiendo a la gente en el nombre de Jesús. Antes en el templo vivía el nombre de Yahvé. Ahora ellos, con el nombre de Jesús, están transformando el mundo y haciendo cosas buenas, y vuelven entusiasmados. Y Jesús da gracias a Dios por eso, pero les dice: no os alegréis por eso, alegraros porque vuestros nombres ya están escritos en el cielo. Alegraros porque realmente estáis siguiendo el camino de Dios, estáis expandiendo el reino de Dios. Este es el criterio de Jesús: expandir el reino de Dios. El corazón se va moviendo. El movimiento del corazón, la tradición le ha llamado caridad. La caridad no es dar limosna. La caridad es la señal distintiva de la auténtica humanidad.
Solo es persona quien se da y se entrega a los demás. Si yo en cualquier acto de entrega no soy capaz de darme a mí mismo, lo que hago es convertir esa donación en una limosna. Con lo cual ese acto se desvirtúa a mí que lo hago, desvirtúa a quien lo recibe y desvirtúa a quien lo inspira. Pero con todo esto llega un momento, se me ha olvidado una nueva forma de comprender el mundo según el criterio de Jesús, que es la extensión del reino. Todavía llega un momento en que nos quedamos en blanco, porque todo esto está muy bien, pero resulta que nosotros seguimos viviendo en un mundo que está bastante fastidiado, ¿no? Y el mundo sigue siendo lo que es y nosotros no acertamos a poner remedio. Y nos preguntamos, ¿dónde están las huellas de Dios en la vida de cada uno? Vamos a intentar exponerlo, hacerlo, todo lo que hemos dicho antes de forma resumida. Un poco pretenciosamente, es verdad. Encontraremos o creemos o pensamos o nos atrevemos a decir que encontraremos huellas de Dios en aquellas llamadas de nuestra conciencia que frente a la realidad en la que vivimos nos resulten paradójicas, extrañas al mundo y su lógica mercantil y legalista. Que nos muevan hacia los demás sin dejarnos excusas ni posibilidad alguna de refugiarnos tras ellas. Que requieran de nosotros un acto amoroso de donación gratuita sin posibilidad de recompensa alguna. Que nos revelen la importancia de la persona que tenemos justo en ese momento delante, sin posibilidad de superponerle cualquier otra realidad. Que nos confirmen en la imposibilidad de dar a los demás y al mundo nada más valioso que nosotros mismos, porque equivale a darles a Dios mismo que nos habita. Y finalmente que nos dejen, con independencia de los resultados y de las consecuencias, que nos dejen en paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Creemos que una acción que se desprenda de estas opciones será realmente una acción transformadora y liberadora para nosotros y para los demás. En esa acción se fundamentará una vida nueva y diferente a la anterior, que realmente será como sea, pero será nueva y diferente. Y además podremos completar la secuencia de conocimiento, ¿no? Esa secuencia de, primero, Dios ya no está solo aquí. Segundo, Dios ya no está solo en mí, sino que se halla definitivamente en nosotros. Entonces, teníamos una frase marco de referencia. Bueno, muy bien. Marco de referencia. Tenemos una frase que es la que nos había dado orientado el ciclo este, ¿no? No sé si se ve bien porque a esto de los colores ahora es pero bueno, si no os afirmáis en mí, entre corchetes creéis, no seréis firmes, entre corchetes subsistiréis. Isaías, tal y tal. Bueno, esta frase Isaías la dice en un contexto de guerra, en un contexto bélico. El pueblo se está ahí debatiendo entre hacer alianzas con los reinos vecinos para enfrentarse a otros reinos. Isaías dice, no hagáis eso, manteneros firmes en el Señor y si no, no subsistiréis. Bueno, el rey, los generales, el pueblo, al final dijeron, no, nosotros nos aliamos, nosotros vamos y venimos, hacemos y deshacemos. La conclusión fue el desastre de la caída del reino del norte y la servidumbre permanente del reino del sur al imperio asirio. Esa frase de Isaías, si no creéis, no subsistiréis, debió clavarse en el alma de aquellos creyentes. Lo que ocurre es que Isaías escribió, si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Porque
que el profeta lo que quería decir era que Dios se ofrecía a sostener al pueblo por un lado, y por el otro lo que prometía era la firmeza para ese pueblo que se afirmaba en él. ¿Me lío? ¿Me explico? ¿Voy bien? Vale. Todo esto, en el fondo, es una promesa paradójica otra vez, ¿vale? Porque el objeto de esa promesa también era algo paradójico. Dios no les promete sobrevivir como reino en un contexto internacional en el que entonces no tenían nada que hacer. Lo que les promete es que si se apoyaban en Él, tendrían la fortaleza para sobrevivir como pueblo. Pasara lo que pasara, ellos seguirían siendo el pueblo elegido. Y Dios seguiría siendo fiel. Yo estaré contigo siempre. Todo este lío del afirmarse, del hacerse firmes, está basado en una raíz hebrea que tiene dos letras, M y N. Y nosotros la decimos y la repetimos 1000 veces a lo largo del día. Amén. Amén. Es la misma raíz, es el mismo verbo, adjetivo. Si no, Dios es, según Isaías, más adelante, en otro capítulo del libro, dice, es Dios del Amén. Es un nombre que solo usa Él y que solo Él da a Dios, el Dios del Amén. Para nosotros esta frase hoy es un punto de partida. Ya no estamos en un contexto, nuestro contexto inmediato no es una guerra entre potencias. El inmediato, por lo menos, de momento, no lo es. Ya veremos. Pero nuestra tradición creyente nos ha enriquecido con la aportación fundamental de Jesús. Que Jesús, con el paso del tiempo, resulta que hemos comprendido que ha sido o que es la piedra que los constructores desecharon. En esa piedra nosotros nos afirmamos, nos hacemos firmes, nos apoyamos, ganamos solidez, nos hacemos solidarios con el amor de Dios. El Apocalipsis, que es de la tradición joánica, la misma que decía que Dios habita en el hombre, el Apocalipsis va a llamar a Jesús el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación del cosmos. Creer es afirmarse en Dios. Ser firme es subsistir, es ser capaces de ver y comprender el mundo según Dios lo ve, aunque todo se desmorone a nuestro alrededor y nos arrastre en la caída. Decir amén es nombrar a Dios mismo con la convicción profunda de permanecer afirmados en Él, pase lo que pase. Y a partir de esa convicción profunda, nosotros lo que vamos a ser es piedras vivas, que construiremos ese mundo nuevo que está siempre en permanente construcción. Hasta aquí. Entonces, como esto era una cosa didáctica, práctica y entretenida, ¿no? Vamos a hacer ahora un ejercicio. Lo que os pedimos es que reflexionéis mínimamente sobre esto personalmente, cada uno en silencio un ratito, 5 minutitos, 3, una cosa breve. Que intentéis discernir en vuestra vida, cada uno, situaciones, momentos concretos en los que habéis sentido todo eso de las paradojas, de que nos llama a salir fuera, de que solo puedo entregar a mí mismo y nada más. Bueno, que lo vayáis rumiando. Después, no vamos a pedir que nadie lo comparta con nadie, porque eso es de la intimidad de cada uno, pero si os parece bien, juntaros por parejas o por tríos o como estéis más cerca, podéis compartir entre vosotros lo que queráis, lo que os ha parecido esto, lo que tenéis que aportar, si queréis aportar algo, lo que añadiríais, lo que quitaríais, o si alguien quiere compartir algo más de lo anterior, pues cada uno que se sienta libre de participar y compartir lo que quiera. ¿Os parece bien? Pues si os parece bien, adelante. Bueno,
No sé si cortamos en lo mejor. Es que esto se puede prolongar de años. Hombre, claro. Bueno, no sé si, pero como hay que acabar y hay que ir concluyendo, yo no sé si alguien quiere aportar alguna cosa. Si alguien quería aportar o comentar o decir. Sí, señor. Sí, pues ánimo. Bueno, primero darte la enhorabuena, ¿vale? Porque te lo has currado muy bien. Yo quería hacer un poco hincapié en la idea del Dios paradójico y desinstalador, porque creo que nos es relativamente sencillo hacernos un Dios a medida y mucho más difícil plantearnos un Dios comunitario, porque un Dios que es el Dios de toda una comunidad me exige compromiso y me exige sacrificio, y claro, eso cuesta. Y entonces lo que creo que hacemos, la inmensa mayoría, es ponernos 1000 excusas para no desinstalarnos. Entonces vivimos muy cómodamente y no nos planteamos que, pues eso, que nuestro Dios comunitario nos exige otra serie de cosas diferentes. Sí, ¿no? Quiero decir que sí, ¿no? Que haces hincapié y me parece muy bien además. Yo creo que hay que darse cuenta de que Dios habla a esta gente, ¿no? A Moisés, a Abraham, a todos estos personajes. Dios les va hablando y les habla siempre para que ellos transmitan el mensaje a los demás, ¿no? En contadas ocasiones Dios se manifiesta así de forma muy espectacular, ¿no? Delante del pueblo, ¿no? Con truenos, relámpagos, la llama, la columna, todo eso, pero bueno, siempre está el personaje. Dios es Dios para todos. Si te habla a ti, tienes la suerte o la desgracia, vete a saber de que te habla, ¿no? Pero no es para que te lo guardes tú, es para que lo transmitas. Y ya está, ¿no? Y para construir a Dios en la tierra entre todos. Sí, claro. Pues gracias por tu afirmación. Yo también tengo que felicitarle a Javier por su, no solamente la exposición, sino por las exposiciones que hemos tenido algunos la suerte de seguir, tus exposiciones en otro momento. Yo quería insistir en un aspecto. Claro, me doy cuenta aquí que lo de la huella de Dios lo quiere referir fundamentalmente a la biografía personal de tanto de los personajes bíblicos como de nosotros actualmente. Efectivamente, pero yo veo, aparte de la dimensión comunitaria, es decir, Dios deja sus huellas en la comunidad y a través de la comunidad fundamentalmente. Quiero decir, a través de la iglesia, de la liturgia, de la predicación, que son actos comunitarios, son colectivos. Dios nos salva en la liturgia. Es hermoso verificar todos los días en la liturgia que está siempre en plural. Está siempre en plural, nos dirigimos a Dios en plural. Dios nos salva todos juntos, todos reunidos. Es decir, que esa dimensión comunitaria de la transmisión de la fe, a través de la cual Dios nos va dejando huellas, bueno, en Israel era igual, era la sinagoga y era la familia, los dos puntos centrales comunitarios a través de los cuales pasaba la palabra de Dios. Entonces, yo creo que cada vez debemos efectivamente fundamentar más esta dimensión comunitaria y debemos darnos cuenta que probablemente la fe nos vendrá sin duda a muchos de forma inesperada en nuestra vida. Llegará un momento en que, porque Dios se vale de todas las formas, pero sobre todo nos vendrá la fe en la familia si somos capaces de crear con nuestros hijos una verdadera familia de fe transmisora de generación en generación de la fe. Es decir, que la familia, como estos lugares de que hablabas, de presencia de Dios, debemos valorar cada vez más la familia como lugar sagrado de transmisión de la fe, de la palabra de Dios. La iglesia
Yo, por evolución personal, me estoy dando cuenta que cada vez más debemos acercarnos y estar más con la Iglesia, vivir la liturgia como acto de fe y acto comunitario, porque Dios lo ha querido así, ha querido salvarnos a todos en comunidad. De ahí las exigencias de asociarse cada vez más a las preocupaciones de la Iglesia, a las asociaciones, a la parroquia. Cuando lo de la jornada de la juventud, aquí pues yo tuve ocasión de hablar con algunos jóvenes extranjeros, como vivo en esta zona del casco antiguo, y aquí aquello fue impresionante. Algunos jóvenes, y yo me encontraba hablando con jóvenes franceses entusiastas, y cuando uno conoce una sociedad extranjera, la dispersión que hay en todos los sentidos, pues llegábamos a hablar con ellos. Si querían preservar su fe, no deberían de asociarse poderosamente a un movimiento apostólico, a su parroquia, algo, porque si no iba a ser muy difícil el beneficiarse de la palabra de Dios. Es decir, en una palabra que cada vez yo subrayo, como ha dicho esta compañera, el carácter comunitario de la huella de Dios, que Dios quiere que nos salvemos todos juntos, y que, ya digo, pero de ello es la liturgia. Es que es impresionante. Todas las acciones litúrgicas, todas las acciones litúrgicas es una invocación que hace la Iglesia, que hacemos todos en la Iglesia, el nombre de todos. Y es ahí donde Dios ha querido salvarnos, en la liturgia. En la palabra, la escucha de la palabra. Otro aspecto, efectivamente, es la huella de la palabra, la Biblia, la Escritura. ¿Qué relación tenemos con la Escritura? ¿Qué relación en nuestra enseñanza catequética hacemos de la Sagrada Escritura? ¿Qué actitudes provocamos en las personas que quieren acercarse sobre la Escritura como huella permanente de Dios? En fin, me vais a perdonar, pero era un poco estas dos cosas. Uno, ampliar el carácter comunitario de la huella de Dios, a través de la cual nuestra fe se alimenta y se mantiene y se fortalece. Y creo que fuera de esta dimensión comunitaria es más difícil. Es más difícil el oír la palabra de Dios y el leer la huella de Dios. Perdón. No. Gracias por la aportación. Hombre, indudablemente la liturgia es expresión de la vida de la comunidad, ¿no? La comunidad celebra en la liturgia y la comunidad expresa su vida, y en la medida en que esa comunidad sea una comunidad viva y real y amorosa y comparte y sea realmente comunidad, la liturgia será viva y será lugar de salvación. Y la familia lo mismo, claro, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, la vida humana tiene muchos ámbitos, ¿no? Hay familia, hay trabajo, hay amigos. Dios habla en todas partes y en todos los sitios. Hemos intentado entresacar unas pinceladas de cosas que se pueden encontrar en todos esos ámbitos, igual que lo encontraron los creyentes antiguos, igual que Jesús lo manifestó, y ya está, ¿no? Pero evidentemente, pues gracias por la aportación, porque es verdad. Bueno, aquí hemos estado hablando un grupo de 3, hemos dicho muchas cosas, nada concreto, pero bueno, yo voy a intentar decir lo que me parece, que partiendo de que Dios ya no está fuera, está dentro, entonces tenemos que unirnos a su manera de ser. Tenemos que intentar, ¿no?, actuar desde esa realidad. Ya no es amar, es entregarse. Entonces, en esa autodonación es lo que yo veo, que siendo muy importante la liturgia y todo, pero es un poco lo que tú decías. Cada persona tenemos unas circunstancias, tenemos una vida, tenemos una serie de lugares donde se desarrolla esa vida nuestra, y creo que en realidad la última, que tú lo dices aquí, la regla última es la propia conciencia. Quiero decir que nos va a pedir cosas distintas a unos de otros, según nuestra realidad, ¿no? Bueno, yo no sé si queréis vosotros decir, porque también hemos dicho
que efectivamente en la vida actualmente, el ambiente, no es que esté como muy propicio para, por ejemplo, la desinstalación. Pues es que estamos instaladísimos, ¿no? Y cada vez es mayor, porque eso te lo venden por todas partes, ¿no? El consumismo invade todo y aunque no queramos, yo pienso que todos estamos un poco cogidos de alguna manera. Y claro, la primera cosa que hay que hacer es darte cuenta de eso, y para la desinstalación es un trabajo mucho más difícil. Yo creo que nunca ha sido fácil, ¿eh? Ni ahora ni hace 1000 años, pues también tendrían sus cosas para agarrarse, ¿no? Y en el fondo, igual que Dios está en nosotros mismos, lo más difícil es desprendernos de nosotros mismos, ¿no? Y hacernos disponibles y ponernos a disposición y a merced de lo que venga, ¿no? La disponibilidad es lo más... Bueno, no sé, no sé si es lo más o lo... Me refiero lo más necesario. Bueno. Porque si tienes claridad de ideas pero no tienes disponibilidad... Claro, sí, hay que dar un salto allí importante, sí, claro. Sí, y el tener conciencia de que Dios no solo habló, sino que sigue hablando, es un motivo de gozo. Y que cuando se tiene de verdad una experiencia profunda del Señor, el Señor desinstala y cambia tu vida. Y entonces, pues, te lleva a hacer lo que a veces incluso va en contra de tus mismos sentimientos y tus mismas, lo que te atrae, Pero sin embargo, cuando se sigue, encuentras que la presencia y la paz del Señor te acompañan y está allí. Entonces, yo me uno a todos los que dicen que no podemos santificarnos solos ni salvarnos solos, que es muy importante la comunidad, que tenemos que, es en la comunidad donde Dios nos salva, pero que tenemos que también creernos que Dios sigue hoy hablándonos, que hoy sigue Dios habitando en nosotros, los cristianos, los que vamos a la Eucaristía, y que podemos ser reflejos de Jesucristo desde esa, ya me entendéis todos, ¿verdad? Sí, desde nuestra pobreza, pero que todo es don y gracia que le hemos de saber esperar y acoger. Gracias. No, a ti, gracias a ti. Bueno, pues no hay más. Bueno, pues seguro que antes decíais, es que esto da para mucho, es que esto es la vida del cristiano. Es decir, en definitiva es ir haciendo lectura creyente de la propia historia, de la propia vida, de la presencia de Dios, de la experiencia de Dios en la propia biografía, como se titulaba. Muchas gracias, Javier, por tu reflexión, por estas pistas concretas que nos das, por este rato también que en definitiva queríamos, al pensar en este ciclo, sobre todo ayudar a pararnos, a hacer ese ejercicio de discernimiento, de búsqueda. Quizá otro tema sea hoy cómo ayudar a otras personas a que hagan esta lectura creyente. Quienes estamos aquí estamos acostumbrados en cierto modo a ir haciendo lectura creyente, reflexión, discernimiento de la propia historia, de la propia biografía. Hay muchos que buscan hoy y hay poca gente que acompaña y que ayuda a ir desvelando, revelando de alguna manera esa presencia de Dios. Gracias, Javier. Por escuchar. Únicamente recordar que la semana próxima, el día 23 de marzo, lunes, acabaremos también el ciclo sobre la Evangelii Gaudium. En este caso, unidos a Dios, escuchamos un clamor. Vendrá Vicente Altava, Consiliario Nacional de Cáritas. Él es un sacerdote diocesano de Teruel, ahora mismo dedicado al acompañamiento de Cáritas a nivel nacional. Será en el Centro Joaquín Roncal a las 7:30. Será la semana que viene.
viene, el lunes y el martes, también terminará el ciclo de lectura abierta de la Biblia con una conferencia de Alberto Benito sobre el Evangelio de Marcos. 7:30, martes, igualmente en el Joaquín Roncal. Muchas gracias y hasta pronto.